Hablar de nuestra vida, la relación con Dios y cómo funciona. La, no hay nada más cercano a Dios que nuestras oraciones. Me refiero en el plano de lo que es lo personal. Cuando nosotros leemos la Biblia, entendemos y muchas veces percibimos la voz de Dios, pero cuando oramos, el Espíritu mismo se hace presente para darnos lo que queremos. Y quiero platicarles hoy un poco lo que se refiere a este tema, de que cuando hablamos de la resurrección del creyente, muchas veces, hermanas, o más bien lo anormal es que lo relacionemos con el tiempo en el que morimos y luego resucitamos. Es decir, lo digo en presente, pero es que algún día todos moriremos o seremos arrebatados con Cristo y habrá una resurrección para una vida. Pero esta noche eh, estaba orando que íbamos a tratar y surgió este tema. Es un enfoque muy especial porque fíjense que quiero que hoy nos centremos un poco en la historia de Job y Job era, cómo era Job. Ya sabemos que la Biblia nos dice que era justo, que era un hombre que temeroso de Dios y que seguramente en alguna forma él había sido afectado para tener un nuevo nacimiento espiritual. Nadie nace sabiendo la vida de santidad o la vida de justicia. Y creo yo que en algún punto que no nos narra la Biblia, Job tuvo un encuentro con el Señor y empezó a entender que había que depender de Dios y de la ley de Dios para actuar bien y para hacer las cosas como era de Dios. En este punto encontramos a un Job puro, recto, justo, y yo me imagino satisfecho. Es muy difícil pensar en un hombre que tenía tanta prosperidad como Job, eh, quejándose, ¿verdad? Que dijera, ay, ¿por qué no tengo más vacas? ¿Por qué no tengo más de esto, de aquello? Sino que Job, con un corazón justo, era capaz de apreciar lo que Dios le daba y de seguir viviendo en ese derrotero. Job, el íntegro. Job, porque ¿qué es la integridad? La integridad quiere decir que no había en él nada que contradijera. Por eso Job íntegro de repente es metido al horno de la prueba. ¿Y qué es lo primero que pierde? Bueno, creo que ustedes que son madres lo saben mejor que yo. Creo que no hay nada peor que perder un hijo. Hasta donde yo he visto es lo más terrible. Y él no perdió uno, perdió todos sus hijos. Y luego, de igual manera, pudiendo, tal vez pensando que Dios era soberano, dijo, Dios dio, Dios quitó, y Dios le había quitado ya todo lo económico, todo sus riquezas, y con ello tal vez el respeto de todo su pueblo. Debemos de pensar que Job era el representante y líder de una comunidad, todos los que trabajaban para él, los boyeros, los que se encargaban de los camellos, obviamente los que sembraban, los que transportaban el forraje. Y alrededor de Job debe haber habido una comunidad que seguramente miraba el ejemplo de Job, que seguramente observaba a Job y procuraba, sabiendo cómo era él y como líder, agradarle en cuanto a que no dijera Job que ellos no eran dignos de su amistad. Y de repente ese Job tan rodeado de perfección,
porque seguramente tenía una casa linda, digo, de acuerdo a su tiempo y a su cultura, cómoda, con tantos sirvientes para atenderlo. Se ve humillado a lo sumo, perdiendo todo y finalmente también la salud. Y se ve sentado en un lugar lleno de ceniza, porque se había llenado de ceniza, rascándose con el pie como quien tiene roña o alguna enfermedad incurable. Y ahí está Job, es tal su amargura, su tristeza, su frustración, pensando, creo yo, introspectándose, pensando y pensando, ¿qué hizo? Siguió las reglas y las cosas no salían. Y luego, como punta de lanza para clavarle aún más en el corazón, la mujer de su vida le dice, ¿sabes qué? Mejor ya maldice a Dios y muérete. No sirves para eso. Te sentías muy bien siguiendo a Dios, sirviendo a tu Dios, actuando con lo que según tú son la rectitud. Y ¿sabes qué? No vales nada. Maldice a Dios y muere. Bastante, bastante doloroso cuando ya su corazón estaba destrozado. Evidentemente, emocionalmente era imposible que Job no tuviera una situación de verdaderamente amargura y tristeza en su corazón y no se atrevía a abrir la boca para no ofender a Dios. Y hasta ahí dice la Biblia, no ofendió a Dios en nada. Y llega a sus amigos. Y sus amigos, lejos de darle una palabra de consolación, y por supuesto con la buena intención de ayudar, empiezan a analizar el porqué de la situación. Como nosotros muchas veces también, como cristianos, hemos hecho. Cuando alguien tiene una N o cantidad de problemas y dificultades, es muy común agarrar la Biblia, abrir la Biblia. A ver, es que mira, aquí dice que los perversos les va a pasar esto. Y sacamos Deuteronomio 28 y decimos, es que si tú oyeres la voz de Jehová tu Dios, te va a ir bien, pero si no te está yendo bien, conforme a la Biblia, algo está sucediendo. Y lo empiezan a acusar, pues, de que tal vez no era tan honrado, de que tal vez había cometido adulterio, de que en su mente a lo mejor él pensaba mal, de que, bueno, si leemos todas las cosas que le dicen sus amigos, realmente llegó un momento en que Job debe haberse sentido muy ofendido. Él se toma y ve a sí mismo en el espejo que dicen sus amigos y dice, no, si yo hubiera volteado a ver a una mujer que no me correspondía, o si yo hubiera tomado lo que no es mío, Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros. Y ahí se une con Jeremías, porque dice Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Yo sé, dice Job, yo no he sido consumido porque yo he hecho lo recto delante de Dios, pero Job no está en la situación de entender lo que Jeremías completa en el capítulo 3 de Lamentación. Porque Jeremías dice que cuando está el hombre en esa situación amarga, difícil, triste, destrozada, porque
Él, Jeremías, al igual que Job, estaba sentado en el pozo de la casa del rey, en el cieno, en una situación también degradada, en donde no tenía riqueza, familia ni nada. Dice Job, dice Jeremías, que se siente el hombre y calle, porque fue Jehová quien se lo puso. Eso no lo sabía, no lo sabía Job, pero lo entiende el profeta Jeremías. Las pruebas, las luchas y los problemas los impone. Tenemos otro hombre que de acuerdo consigo mismo era un hombre justo, que era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando habla de sí mismo en la epístola, dice, ¿quién he sido yo? Dice, educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley y referencia. ¿Quién podría decirle a Pablo, reconvenir a Pablo y decirle, Pablo, estás mal, estás equivocado? Yo les garantizo que hay un momento en la vida de toda persona y mucho especialmente de los cristianos que hemos salido del fango del pecado y todo lo malo que es ser un pecador. Y nos hemos consagrado a vivir una vida cristiana, que llegamos a la conclusión de que vamos bien, de que vamos. Pero Saulo no era capaz de verse a sí mismo con otros ojos cuando nos dice la escritura que Pablo iba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y aquí hay un quiebre porque ¿qué trae la justicia del hombre? ¿Qué trajo la justicia de Job a su familia, a su comunidad? Trajo muerte, sus hijos murieron. Todos sus empleados, los que cuidaban sus animales, los que les servían, llegan y dice, uno solamente dice, todos murieron y solamente ellos quedan. ¿Qué se sabe? Y Pablo en su justicia, parado en el conocimiento de la ley, pretendiendo ser justo, ajusta la ley para perseguir a los cristianos y aún matarlos como mató a Esteban. Qué terrible es el fruto de un cristiano, perdón, voy a voltear mi cámara, de un cristiano cuando es demasiado justo. Dice el libro de Levítico, ahorita me recordé lo que dice, aunque no saqué la cita, pero dice, no seas demasiado, porque al fin y al cabo, cuando nosotros perseguimos a otros, cuando nosotros juzgamos a otros, no sabemos lo que está Dios trabajando en la vida de cada persona. Pablo respiraba el mal contra los cristianos y aún llevaba amenazas de muerte contra los discípulos. Llevaba destrucción. Había metido ya a muchos a la cárcel y no le importaba si eran hombres o mujeres. Y no le bastó con perseguirlos en Jerusalén, más aún fue a los que habían ido huyendo para perseguirlos y traerlos a Jerusalén y matarlos. Y Pablo en su justicia, más bien Saulo en su justicia, pensaba que estaba edificando la obra. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos
Somos capaces de derribar a otros pensando que sabemos lo justo, cómo deben de ser. Le pasamos por favor, la laminamos. ¿Cómo, cómo debería esa hermana o ese hermano ser? Cuando Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una personalidad específica con características específicas, en la cual, perdónenme ustedes, no deberíamos de parecernos a nadie excepto al Señor Jesús. Mónica, ¿podías cambiar la lámina, por favor? Ahí estaba, todo esto viene a redundar, porque debemos de ver que la ira o la justicia del hombre no opera la justicia de Dios, por la cual el hombre debe desechar toda inmundicia. Y la inmundicia del hombre empieza en su corazón y abunda en la malicia de su mente. Debemos actuar con espíritu de mansedumbre, con la palabra implantada por el Señor, esa palabra que puede salvar. De ahí que tengamos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, o yo diría lectores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos, pretendiendo que sabemos cuál es la justicia de Dios. Recientemente en Facebook, algunas personas que se dicen hermanos, se han dedicado a perseguir al siervo de Dios de una manera asquerosa, no puedo decirlo de otra manera. ¿Y quién les dijo eso? ¿Quién les dijo que hicieran eso? El Señor Jesucristo nos dijo, ejemplos he dado. ¿Cuál es el ejemplo del Señor? La compasión, la misericordia con la que tocó a un hombre como Pedro, que comía con él, que caminaba con él, al que había ayudado a caminar sobre el agua, al que lo había ayudado a sacar peces del agua, y de que a ese hombre, en el momento más crítico de la existencia, tomó las cosas de una manera tremenda y lo negó tremendamente, pretendiendo que no lo iban, diciendo que no lo iban. Pero Dios, ¿cómo es Dios? Podemos pasar la lámina. Dios es una persona que espera que lo acompañemos primeramente en la cruz. Porque es necesario que clavemos nuestro yo, lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, la forma en que yo creo que deben hablar los demás o que deben de pensar los demás, para poder crucificar mi yo. Y qué difícil es. Es por eso que Dios, cuando ve que no podemos, no por venganza ni por odio a nosotros, sino por hacer morir a nosotros nuestra carne, nos somete a presiones espantosas, a lo que sentimos que no nos va a dejar y nos pone al borde de la muerte, aún de la muerte espiritual, donde tenemos ganas de renegar de Dios y decir, ya no puedo más, Dios me abandonó, ya no puedo seguir. Y es ahí cuando ya no podemos seguir. Cuando Job se encuentra tirado tratando de encontrar un verdadero argumento para convencer a Dios de que algo estaba muy mal, cuando Dios mismo le hace entender, como se lo hizo entender el Señor Jesucristo a Pablo.
en el camino a Damasco, que la razón la tiene Dios, que es Dios el que nos somete a esas situaciones, no solamente para que sepamos que Él es el sanador, no solamente para que sepamos que Él es el proveedor, no solamente para que sepamos que Él es el que nos ayuda a resolver los problemas, sino principalmente para que sepamos que Él es el dueño, Señor y Rey de nuestra vida, y que tiene que dirigirnos, corregirnos, orientarnos, y yo diría que a veces hasta aportarnos a ir al camino correcto por amor a nosotros, para que no nos perdamos y para que además seamos perfeccionados, como dice el apóstol Pablo, a la altura del varón perfecto que es Cristo, pero no por nuestro pensamiento, no por nuestras obras, no por nuestra capacidad, sino porque cuando nuestra carne es impotente, cuando nuestra carne espiritual es impotente, cuando nuestra mente carnal es incapaz de encontrar una solución, ahí está Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario para que Él mostrara cuál es el camino de la perfección cuando el hombre y la mujer se sujetan al Espíritu Santo, porque Él se sujetó al Padre en todo y, y se hizo morir a sí mismo cuando dijo, Padre, si puedes, pasa de mí. Muchos dicen que ahí el Señor agonizó. Yo creo que no, yo creo que ahí murió, porque murió a su propio deseo, a su propio impulso, a su propia capacidad, porque él, siendo verdaderamente hombre y siendo verdaderamente Dios, podía haber tomado todo y poner a todos en el suelo y escapar y decir, millones de ángeles vengan y defiendan. Pero él no hizo eso. Jesucristo ahí mató su carnalidad, mató su deseo personal para que nosotros pudiéramos vivir eternamente. Así pues, Job fue agonizando hasta que se enfrentó a Dios. De repente, un día, en medio de la crisis, Dios le apareció y le dijo, ¿qué puedes hacer tú, Job, que no haya hecho? ¿Le das de comer a las cabras? ¿Tú sabes de dónde vienen las nubes? ¿Sabes tú cómo se engendra un pequeño animal en el vientre de su madre? ¿Sabemos nosotros cómo Dios forma el espíritu de los demás y cómo los conforma a través de la prueba o a través de la no prueba para que ellos lleguen a la salvación, se entreguen a Cristo y sean lo que Cristo quiere que sean? No podemos pedir que los demás se santifiquen, solamente podemos pedirle a Dios que Él nos haga morir a nosotros mismos, para que cuando venga el tiempo, como dice el apóstol Pedro, Él nos le exalte, Él nos levante, Él nos dé el poder para vencer. Anhelamos la victoria con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra enfermedad, con nuestra economía. ¿Cuántas victorias anhelamos? Y todo lo que se nos pide es lo que vemos en la pantalla. Estar con Cristo juntamente crucificado, creyendo que nuestra resurrección está cerca, que cuando hagamos morir lo terrenal en nosotros,
Seremos por el Espíritu Santo transformados para tener poder y ver la gracia y la restauración que Dios da, como se la dio en su momento a Job, el cual recuperó todas sus riquezas. Y no sé si nosotros aquí obtendremos lo que esperamos, pero yo sé que en el reino de los cielos pero que aquí podemos tener una vida feliz, alegre, contenta con lo que tenemos o con lo que no tenemos, pero confiando en Dios, pero agradeciendo. Y la gratitud no es más que una palabra que refleja algo que no sé. Puede estar ahí y viene alguien que no tiene que darte, dice gracias, y tú no ves lo que hay en el corazón, pero Dios paga y paga en abundancia y paga en gracia. Y cuando estamos esperando en Cristo, entonces recibimos lo que Él nos da. Quiero pasar a la última parte, que dice, Moni, si me haces favor, cuando estamos clavados en la cruz con Cristo, morimos al pecado, mucho más de lo que nos imaginamos. Llega un momento en que la vida del pecado nos es aborrecida. Ya no codiciamos carros, no codiciamos ir a lugares caros, ya no codiciamos, pues, que una familia millonaria. Morimos al mundo y nos transformamos en una nueva raza que a veces la gente no entiende, como no entendieron al Señor Jesús. Y Él lo explicó de la siguiente manera: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero esta hechura es tan interna, tan profunda, que el único que a veces la logra ver es Dios. Los demás tal vez no estén en posición de poderlo ver, porque esperarían que nos paremos de la silla de ruedas o que de la noche a la mañana traigamos mucho dinero o que de un día para otro aparezcan hijos salvos, predicadores, tocando en la iglesia, consagrados, pero lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros como cristianos, como hijas de Dios, nos hace ya ahora estar viviendo con con una nueva naturaleza. Hemos resucitado en Cristo. Somos parte de la nueva raza de Jesús, la raza de los hombres que no esperan las cosas materiales de este mundo, sino las cosas de Dios. Terminamos con esto y pasamos a la última. Cuando somos sometidos al horno de las pruebas, que nos lleva a la muerte de todo lo que hemos sido en la vida, que nos construimos nosotros, aún incluyendo cosas cristianas, y permitimos que Cristo nos resucite en su agua y en su espíritu. Empezamos a vivir la vida. Y no importa cuándo muramos o si Cristo viene pronto y nos lleva, estaremos viviendo la vida eterna para honra y gloria del Padre Celestial. Que Dios les bendiga. Gracias, Lidia.
y voy a dejar el lugar a Vero para que nos apoye con la oración de aplicación del tema. Amén, hermanas. Amado Dios, gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta noche. Gracias te damos, Señor, por la vida